Hola, soy Dani y en este video te voy a resolver las 15 dudas más frecuentes con el proceso de exportación de animales hacia países libres de rabia. Una de las preguntas que más frecuente me realizan es ¿qué posibilidad hay de que mi paciente pueda tener unos títulos fallidos aún así haciendo el procedimiento tal y como se menciona en el formato? Nosotros aquí podemos tener dos eventualidades. La primera es que el paciente tenga un estado inmunológico totalmente decaído y pueda desarrollar una cantidad muy mínima, o sea, inferior a 0.5 unidades internacionales por mililitro, lo cual va a ser insuficiente para poder viajar porque no tendría anticuerpos de protección, o sea, esa mini cuarentena no se haría, entonces el país no lo dejaría entrar. La segunda es que en los pacientes jóvenes podemos nosotros encontrar unos títulos bastante bajos. ¿Cómo mejoro esto? Mi consejo es que utilices una vacuna única de rabia y espere los 30 días, no 25 ni 21 días, sino los 30 días, que viene relacionado con la segunda pregunta, es ¿cuándo debería yo tomar el suero después de haber vacunado? Y es a los 30 días, exactamente a los 30 días vamos a tener una concentración muy buena de anticuerpos superior o igual a 0.5 unidades internacionales por mililitro, lo cual me avala a mi paciente para poder viajar. La tercera es ¿qué pasa si nosotros utilizamos un tubo tapa roja o un tubo tapa amarilla? Realmente la recomendación es que utilices ojalá un tubo tapa amarilla, el cual trae un gel. Ese gel es un separador del coágulo con respecto al suero. La cuarta pregunta es ¿cuánto puedo almacenar ese suero? Una vez lo tengamos ya en un vial, lógicamente etiquetado con el número de microchip y nombre del paciente, lo podemos almacenar en una nevera a 4 grados centígrados durante máximo una semana. Pero si nosotros queremos de pronto almacenarlo por más tiempo, tendríamos que pasarlo a menos 20 grados centígrados. La quinta pregunta es ¿qué pasa con las muestras hemolizadas o las muestras lipémicas o las muestras itéricas? No sirven para hacer estos títulos de rabia y se tiene que repetir el procedimiento. Por eso es importante enviar una foto primero a su laboratorio de confianza. La sexta pregunta es ¿cuándo están listos los resultados? Generalmente el laboratorio de Kansas tarda alrededor de 30 días en emitir un resultado de manera electrónica, pero el resultado en físico se obtiene alrededor de los 40 días en el país de origen donde se envió ese título de rabia. La séptima pregunta tiene que ver con si OIE-FABN es lo mismo que el FABN. El FABN es la neutralización de virus por anticuerpos fluorescentes y OIE-FABN tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, así que sí, es exactamente lo mismo. La octava pregunta tiene que ver si el RNATT significa exactamente lo mismo que el FABN. Y la respuesta es sí, RNATT significa test de títulos de anticuerpos neutralizantes contra la rabia, así que es exactamente lo mismo. La novena pregunta es si tengo que hacer un cambio, ¿cuándo lo debería hacer? Bueno, cuando se envía los títulos de rabia, pues hay un tiempo en el que la muestra se transporta hacia el laboratorio de Kansas. El laboratorio de Kansas da un tiempo para, por ejemplo, hacer unos cambios antes de que empiece el procedimiento. Es decir, si nos llegamos a equivocar en alguna fecha, en algún nombre de algún paciente, pues vamos a tener unos poquitos días para poder nosotros corregir. La décima pregunta es ¿dónde está mi resultado de FABN? Bueno, generalmente, como les decía, tarda alrededor de 40 días en recibir el resultado físico en el país de origen. Es decir, hay que pagar un courier para poder traer el resultado hacia este país. Muchos países reciben, por ejemplo, solamente el resultado de manera electrónica, pero la gran mayoría de países lo piden de manera original y esto es clave que el propietario viaje con el resultado impreso. Algunos países, por ejemplo, como Hawái y algunas islas del Caribe, exigen que ese resultado original sea enviado al Ministerio de Agricultura del país de destino. Entonces, esto es importante porque hay que llenar un formulario para pasárselo a Kansas y Kansas envíe ese resultado físico hacia ese país donde viaja el canino. La onceava pregunta tiene que ver mucho con la décima, cómo y dónde se envía ese resultado FABN, y aquí hay que tener claro hacia qué país se viaja y ojalá que el propietario investigue antes para poder realizar el procedimiento, porque estos formatos se deben realizar con tiempo. Entonces, si lo necesita físico, si lo necesita de manera electrónica o si necesita que sea enviado al Ministerio de Agricultura. Es importante tener esa información bastante clara. La pregunta número 12 es ¿cómo puedo tener un resultado original? Y si nosotros, por ejemplo, por casualidades de la vida, pues lo botamos, se nos dañó, se les cayó el café encima, pues nosotros podemos expedir otro resultado.
Kansas dura alrededor de 3 a 5 días en emitir un resultado original de nuevo, pero pues tiene un costo, y este costo es alrededor de 100 a 150 dólares porque tenemos que adjuntarle el courier de regreso, o sea, el envío por FedEx. La pregunta número 13 es ¿cuánto tiempo de validez tiene el examen FABN? Y realmente aquí es muy variable. He visto que muchos países reciben, por ejemplo, después de que se extrajo el suero, al mes, a los 2 meses ya los pueden dejar entrar, pero mi recomendación es que el propietario 4 meses antes de viajar tiene que empezar el procedimiento. ¿Por qué? Porque en el primer mes el veterinario coloca la vacuna antirrábica, vacuna única. A los 30 días se extrae el suero. Más o menos un mes tarda en hacer el procedimiento de hacer los títulos de anticuerpo, de tener el resultado físico, y luego sí puede viajar. Entonces realmente es 3 meses después de que se extrajo el suero, el paciente podría viajar hacia su país de destino. La pregunta número 14 es: el paciente tuvo unos títulos menor a 0.5 unidades internacionales por mililitro, es decir, un resultado fallido. ¿Qué se debe hacer? Y la recomendación es que vuelva a vacunar, espere los 30 días y vuelva a extraer el suero. Esto es importante para conseguir unos títulos más altos de anticuerpo y pues el paciente pueda viajar. La última pregunta es: ¿dónde podemos conseguir una clínica que tenga experiencia en este procedimiento? Y aquí te voy a pedir que por favor nos contactes para poderte nosotros recomendar una clínica dependiendo la ciudad donde vas a realizar el procedimiento. Mi nombre es Dani y espero haberte solucionado todas estas preguntas sobre la exportación de animales hacia países libres de rabia. No olvides dejarte aquí en los comentarios más preguntas si quieres que te las resuelva, suscribirte en el canal, activar la campana de notificaciones y nos vemos en un siguiente video.